Bienvenidos. Les agradecemos mucho el que nos hagan el favor de atendernos. El día de hoy queremos hablar de un tema de coyuntura, pero además muy trascendente para nuestro país, que es el inicio del nuevo ciclo escolar en condiciones muy complejas, totalmente inéditas, en medio de una pandemia que nos ha obligado pues, a quedarnos en casa y a guardar distancia, lo cual ha impedido que nuestros niños, nuestros jóvenes, puedan acudir a la escuela físicamente. Hemos tenido que entrar de pleno y de lleno al tema de la educación a distancia, lo cual ha significado retos impresionantes, pero también muy buenas noticias. Ahorita vamos a platicar de ello con tres personas que conocen muy bien del tema y que agradecemos además el que nos hayan hecho el favor de acompañarnos. Quiero dar la bienvenida a Mariel Montes, que es coordinadora del Laboratorio de Comunicación y Servicios Educativos de la Universidad de Sonora e investigadora en temas de educación y violencia escolar. Mariel, bienvenida. Gracias a tu auditorio por recibirme. Encantados. También nos acompaña Xochitl Lagarda, que es experta en educación, pero además ha tenido cargos muy importantes a nivel nacional como presidenta nacional de la Comisión de Educación y vicepresidenta nacional de Desarrollo Social de Coparmex a nivel nacional. Xochitl, bienvenida. Hola Marco, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Encantados. Y Cecilio Luna, que anda muy ocupado, así que le valoramos también el esfuerzo, que es el presidente de la Asociación de Padres de Familia del Estado y que, como nos dice, anda del tingo al tango porque hay muchas cosas que atender en este momento. Bien, nos llegó la pandemia de pronto, no nos dio chance de planear absolutamente nada y se tuvo que tomar la decisión de cerrar las escuelas y transferir el modelo de educación que teníamos tradicional a un modelo a distancia. Iniciamos el ciclo pasado, lo cortamos prácticamente en el mes de marzo, abril y nos tuvimos que ir a distancia. Cecilio, ¿cómo vistes este cambio? ¿Es algo inédito, algo imposible de haber imaginado siquiera hace algunos meses, ¿no? La verdad que, primero que nada, gracias por la invitación, Marco. Pues aquí estamos a la orden. Sí, la verdad fue un vuelco esta cuestión de la pandemia en las escuelas, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar, mira, y más adelante no me va a dejar mentir la doctora Mariel, que en una etapa de la educación básica, la cuestión presencial es sumamente importante en el desarrollo de nuestros hijos, en toda la cuestión que tiene que ver con la cuestión socioemocional, tiene que ver mucho con ello. Y aquí en el caso al menos de la educación básica, pues vaya la redundancia, es básico que nuestros hijos estén en una etapa presencial. Entendemos pues que la cuestión de la pandemia vino a trastornar completamente la vida de los mexicanos y de todo el mundo, ¿no? Pero pues tenemos que sobreponernos y utilizar las herramientas que en ese momento tenemos, ¿no? Afortunadamente, y ahorita lo mencionaba con Mariel, según datos del INEGI, en Sonora tenemos una conectividad del 80%. Esto quiere decir que 8 de cada 10 individuos tienen algún dispositivo electrónico como un teléfono inteligente, alguna tableta, computadora de escritorio o algún otro elemento, ¿no? Eso nos favoreció mucho aquí a nosotros, a diferencia de otros estados de la República, donde allá sí la están sufriendo las de Caín. Aquí no, afortunadamente. Y aparte de ello, pues en lugares donde está limitada la conectividad, pues hay muy buena disposición del magisterio sonorense, con unos casos de estar trabajando al rayo del sol por fuera de los domicilios, yendo, bien lo mencionaba ahorita en el previo al inicio del programa con Mariel, es que están los del CONAFE, que ellos ya están acostumbrados, sí, también. Todo ese tipo de cuestiones fueron muy enriquecedoras. Se da la cuestión de la pandemia, cerramos el ciclo escolar 19-20 en la etapa presencial, perdón, en la etapa virtual, y obviamente esto pues nos dio una experiencia a muchos padres de familia de cómo interactuar, de cómo hacer los trabajos, porque no se dejan tareas,
son trabajos programados que te los encargan el lunes, los entregas el viernes, pero el miércoles o el jueves hay una revisión para dudas. Ya afortunadamente esa sinergia ya se dio, la aprendimos los padres de familia en casa, la aprendieron nuestros maestros a través de las diversas plataformas y empezó a avanzar. Pero el reto ahora inicial fue que había muchas dudas porque había padres noveles en preescolar, en primero de primaria y en primero de secundaria. Pero eso es el impacto que se generó. Hubo muchas dudas por las cuestiones de la televisión abierta, horarios, por conocer quiénes son sus maestros, que afortunadamente del grueso de los problemas para la autoridad educativa y para nosotros como asociación y como representación legal de padres de familia en el Estado, pues esas fueron las dudas. Claro. Ya hubo otros detalles ahí como que no estaba dado de alta, que la preinscripción no se dio, pero nos abocamos a apoyar y solucionar ese problema para los padres y madres de familia. Muy bien. Marco, quisiera hacer una acentuación. Sí, por favor, Mariela, adelante. Bueno, agradeciendo nuevamente la invitación a ti y a tu personal técnico también. Encantados. Fíjate, concuerdo en esta parte de que comenta el maestro Cecilio sobre la conectividad en el estado de Sonora, ¿sí? Sí somos uno de los estados con más conectividad, pero para este tipo para este contexto en el que nos estamos ahorita, que es el que queremos atender, hay un dato muy importante. Nosotros en el laboratorio de Laxos en Unison hicimos una investigación en todo el noroeste del estado y preguntábamos a los jóvenes de educación básica y media superior, ¿para qué usas el internet? Sí, es cierto, 8 de cada 10 tienen internet o algún dispositivo. Te voy a decir, el 91% de las personas encuestadas nos dijeron que no lo usaban con fines educativos, la conectividad, que era lúdica, que era para comunicarse, que era para pasar el tiempo libre. Y ahí te tengo la gráfica de videos, películas, redes sociales, etcétera. Y quedaba muy bajo, con ni siquiera un 10% el uso del internet para aprender. Entonces, esto nos sitúa en un estado desconectado en la cuestión educativa para el uso del internet. Entonces, sí es cierto que somos uno de los estados con más conectividad, pero no están los estudiantes sensibilizados en usar este recurso para aprender. Sí, me estoy hablando de educación básica y media superior. Los estudiantes de educación superior y de posgrado están más habilitados y por supuesto que están más sensibilizados en el uso del recurso de internet. Entonces, cuando a mí me dicen que el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación le apostó a una cobertura del 98%, ¿sí? Por medio de la televisión, porque al final México va a decir, yo cumplí con la cobertura con el 98%. ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Quiénes aprendieron? Eso no es ni siquiera lo que están sometiendo a debate de parte del gobierno federal, aunque están haciendo su mayor esfuerzo. Entonces, y que me dicen aquí en el estado de Sonora, Mariel, pero sé que hay mucha conectividad, sí, pero no la usan para educación. Entonces, sí es cierto que vamos a tener a estudiantes habilidosos en el uso de la tecnología, pero no sensibilizados en el uso de la tecnología para la educación. Entonces, para esto estamos igual en pañales, los de educación básica y media superior, que en otros estados de la República donde hay menor conectividad, como el caso de Chiapas y Oaxaca. Ese es uno de los datos que yo te puedo dar con respecto al uso de internet. De ahí que yo sí estoy de acuerdo en que haya sido la televisión, o al menos concuerdo en el sentido de que sí es la que tiene más cobertura, después la radio y después el internet. Exacto. Siempre, Xochitl, el tema ha sido esa pelea entre la cobertura y la calidad, ¿no? Hemos avanzado en cobertura, en este caso con la pandemia avanzamos en cobertura con la televisión, pero siempre está el reto de la calidad, ¿no? Exacto. Mira, a mí siempre me gusta ver el vaso medio lleno. Y yo veo que nos encontramos en una situación extraordinaria a la cual se ha tenido que acudir a medidas extraordinarias. La calidad académica, Marcos, como tú sabes, México tiene un nivel deficiente en educación. El informe de PISA
que tenemos colocó a México en los últimos lugares de la OCDE. Eso no va a cambiar porque ahorita tenemos esta situación extraordinaria y porque las clases se están llevando por internet, o es un 94% la cobertura a nivel nacional que tiene acceso a televisión. Aquí la pregunta es cómo va a llegar el otro 6% a la sierra. Yo creo que hoy la oportunidad que tenemos es de hacer una revisión del perfil del estudiante que tenemos. Esos estudiantes que ya terminaron la primaria, ¿qué es la cuestión ahorita? ¿Tienen acceso los niños a educación o no lo tienen? Los ciudadanos que tiene México hoy son, la mayoría de esos ciudadanos concluyeron su educación básica y realmente son esos ciudadanos que tienen a México en esos índices de violencia, delictivos, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, la cuestión sería, o lo que yo quisiera desde una perspectiva analizar, cómo va a ser esa revisión donde el padre de familia vuelve a tomar un rol activo en la participación de los hijos, porque evidentemente nos regresan la responsabilidad, las autoridades educativas ponen los medios y de nueva cuenta volvemos a asumir un rol los padres de familia. La educación regresa al hogar, por supuesto, de la mano con los maestros, pero ¿cómo va a suceder eso? Está correcto hablar de tecnología, es correcto hablar del acceso a los planes y programas, pero también me gustaría a mí que pudiéramos abordar esa revisión del perfil de mexicano que tenemos y esta oportunidad de cómo vamos a retomar ese ciudadano, esa formación de nuestros hijos. Un poco por ahí va a ir mi reflexión en Muy este bien. programa, Marco. Muy bien, Excelente. extraordinario. Vamos a tomarnos una pausa. Estamos hablando sobre la educación en estos tiempos de pandemia, cómo hemos tenido que pasar de un modelo presencial a un modelo totalmente a distancia. Regresamos en un momento más con ustedes. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando del inicio del nuevo ciclo escolar, todos estos retos que conlleva. Mariel, es muy diferente el modelo presencial al modelo de distancia. ¿Cuáles son, digamos, los retos principales que tú identificas? Bueno, primero que nada, Marco, hay una cuestión en el concepto que sí es importante retomarla, porque en medios de comunicación y en diferentes discursos que hemos escuchado en los últimos 2 meses, hablan del modelo virtualizado y no. La Secretaría de Educación nos está invitando a un modelo a distancia, que nosotros lo vivíamos en los 80s, más generalizado, porque telesecundaria se ha quedado y sigue trabajando, como yo les decía hace un rato, con AFE. En marzo del año pasado tuve la oportunidad de asistir, invitada por UNESCO México, ¿sí?, a trabajar con estas
estos maestros asesores de CONAFE en esta parte de Oaxaca, Chiapas y tal, y cómo iban a empezar a virtualizar poco a poco los procesos vía satelital y con ciertos recursos ahí tecnológicos para que pudieran ser incluidos estas personas que trabajan, niños, niñas y jóvenes, en zonas digamos, sensibles o desfavorecidas económicamente, ¿no? Que la educación no les llegaba de primera mano. Sí les llegaban los asesores de CONAFE, pero no les llegaba la tecnología y el recurso, el medio didáctico necesario. Entonces, sí, nosotros estamos hablando ahora de un modelo a distancia y no de un modelo virtualizado. Donde está existiendo el modelo virtualizado es en educación superior, en posgrados y en educación privada, en la iniciativa privada, ¿no? Entonces, las escuelas particulares sí están más apostándole a un sistema virtualizado. Dentro de las necesidades o cualidades, digamos, que tendríamos que ver como comunidad, y hace un momento Xochitl hablaba de esa parte cualitativa, ¿verdad? Es que no solamente los recursos pedagógicos de los que es convertir totalmente el modelo. Nuestros profesores, los egresados de escuelas normales, superiores, normales del Estado, no está dentro de su plan de estudios trabajar, al menos que sean licenciaturas en telesecundaria, en modelos a distancia. Quiere decir que todos estos principios pedagógicos están para trabajar de forma presencial. Entonces, ¿en qué se tiene que trabajar? En sensibilizar a estos docentes, capacitar a estos docentes en cómo se va a hibridar o cómo se va a transformar esta parte de la didáctica a la educación a distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora no eres el profesor que de por sí en el magisterio, el profesor suele ser el centro de todo, cuando ahora es por televisión, y ni siquiera la primera semana de clases los profesores o profesoras tuvieron oportunidad de estar cerca de los estudiantes, ¿no? No tuvieron oportunidad de ese contacto, ni siquiera, al menos vía telefónica, fue el primer paso que se dio. Entonces, ahora, ¿quién va a ser el profesorado? ¿Cómo cambia el perfil? ¿Va a ser un acompañante? ¿Va a ser un vínculo institución-familia? ¿Sí? ¿Va a ser un identificador de necesidades de la familia también, que va a tener que canalizar casos al área psicopedagógica, USAER, etcétera, etcétera, de casos de niños que tengan alguna necesidad de aprendizaje que se tenga que atender más específica? Van a tener que ser también moderadores en esta parte evaluativa del conocimiento y acreditación del conocimiento. Entonces, pienso que en general el sistema educativo en México no se quiso aventurar o apostar a perder un ciclo escolar, ¿sí? También nos tocó el inicio del ciclo escolar en semáforo naranja, que es detenido, ¿sí? Pero también vemos en los medios de comunicación internacionales que países como Estados Unidos, como Alemania, como China, creo también, abrieron la educación presencial y ya les empezaron los primeros rebrotes. Entonces, no está tan disparatado de quedémonos en casa. Ahora, sí es cierto que hay mucha iniciativa por asociaciones, etcétera, para coparticipar y ayudar en esta etapa al sistema educativo, pero no nos olvidemos que en esa invitación o incitación no pueden sacar a la gente de su casa. Oye, yo también puedo poner en la cochera de mi casa una computadora con un montón de sillas para que niños y niñas se vengan a trabajar, pero yo no debo de olvidar qué es lo que nos tiene a distancia. Nos tiene a distancia una pandemia, nos tiene a distancia un problema sanitario mundial. Ponemos en riesgo a menores, nos ponemos en riesgo a nosotros mismos, ponemos en riesgo a exponernos a un brote, ¿sí? Y ya le hemos buscado, en la universidad, en nuestro equipo de trabajo, le hemos buscado, mis asistentes, mis practicantes profesionales, doctora, ¿qué le parece si nos reunimos en un lugar? ¿A ustedes ya les dio COVID? Se les olvida que estamos aquí por el COVID. O sea, tienen que tener mucho cuidado, y no son detalles, son cuestiones importantes que van con el Estado y en contra del Estado. O sea, son restricciones, ¿no? Claro, sí es válido tener iniciativas, pero mucho ojo que esas iniciativas no nos saquen a la calle. Claro. Porque no se nos olvide que a nivel federal tenemos el semáforo todavía en casi rojo, porque no estamos a punto de volver, si empiezan los rebrotes ahora que la gente abrió más espacios de trabajo,
¿sí? Y Claro. que tiene que ser desde casa. Entonces, esos perfiles docentes se tienen que trabajar desde el estar aquí y también Así es. pienso que es las iniciativas por las diferentes comunidades que quieran participar, tiene que ser desde el núcleo que es nuestro hogar, ¿no? Así es. Xochitl, en Marco. paralelo tenemos que llevar, perdón, ¿querías decir algo, Cecilia? Sí, mira, ahí en muchos de los puntos yo estoy de acuerdo con Mariel. Nada más que quiero comentar esto. Quiero decirles que siento yo que se está exacerbando esta cuestión del aprendiendo en casa, el aprendiendo a distancia. Te voy a decir por qué. Porque esto es una medida emergente nada más. Recordemos que el modelo de educación básica, ahorita lo mencionaba muy al principio cuando estábamos por iniciar el programa, el 85 o el 90% es presencial, es parte de un desarrollo. Ahorita por la cuestión de la pandemia, pues sí se está llegando a este tipo de estrategias para que no perdamos el tiempo, como bien lo menciona Mariel, pero de que transitemos y se vaya a quedar este modelo, para nada, ¿eh? Una cuestión, y hay que aclararlo, ahorita afortunadamente estamos dependiendo de lo que diga el Consejo Estatal de Salud aquí en Sonora y de lo que diga el Consejo Nacional de Salud a través de la Secretaría de Salud. Ojalá, yo quiero ser muy optimista de que a lo mejor para ahora, para mediados de octubre, ya vamos a retomar todo esto, que ya vamos a andar sanitizando escuelas, que ya vamos a andar padres y madres de familia con todo ya para que regresen nuestros hijos a esa etapa presencial, porque... Cecilia, no, perdón, Cecilia, no se te olviden los perfiles de salud de los docentes, ¿no? Los No. médicos, los maestros Sí, todos. Mira, hay una serie de estrategias que la autoridad local ya no las platicó, pero yo todavía no puedo hacer del conocimiento porque no se trata de generar incertidumbre o mala información entre los padres y las madres de familia. Entre esas medidas para cuidar docentes, hay varias estrategias que ya las tienen contempladas, ¿no? Que también se tienen que sujetar a lo que la federación en ese sentido les diga, pues por eso es muy delicado muchas veces que nosotros demos algún punto de vista. Claro. Cuando ya nos estamos acercando, cuando nosotros ya tenemos trato y conocimiento, es muy delicado, ¿no? Muy bien. Hablando de esto mismo, ya para cerrar, Marco, le decía yo al secretario de Educación Pública hace 3 semanas que tuvimos una reunión y nosotros le expusimos los puntos en la cuestión de la seguridad de nuestras hijas y nuestros hijos y también de los maestros. Le decíamos, pues ve viendo, parte grupos, a ver cómo le hacen, señor secretario. Le digo, pero mire, le digo, si los que generan las tecnologías en el Silicon Valley, le digo, no le facilitan la tecnología al interior del plantel, al interior de la escuela, no le facilitan los smartphones, no les facilitan las tabletas porque privilegian el pensamiento lógico matemático. Si los que fabrican, los que diseñan y los que hacen la tecnología hacen eso, ¿por qué nosotros que somos unos simples mortales no podemos hacer eso, no? Claro. Xochitl, ¿cómo podríamos aprovechar esta situación de emergencia sin descuidar la agenda de la mejora de la calidad que necesitamos enfrentar en México? Porque sí, los números lo dicen con frialdad, México no está bien en educación. Sí tenemos una emergencia y nos estamos adaptando, pero no podemos quitar el dedo del renglón en cuanto a la urgente y acelerada mejora que necesitamos. Exacto. No podemos dejar de hacerlo y debemos de asumir la responsabilidad. La Secretaría de Educación Pública a nivel federal y la local han informado a los padres de familia debemos de asumir la responsabilidad que tenemos, acudir a los portales, escucharlas, visitar la página de la Secretaría de Educación, y hay 5 vías para aprender. Debemos apegarnos a los libros de texto, debemos de aceptar el apoyo directo de los maestros y de las maestras. Ellos están dando un coaching, un seguimiento. Hay que apegarnos a las normativas que está siguiendo cada escuela donde está inscrito tu hija o tu hijo. Seguir la programación de la televisión educativa, ¿sí? En este caso, en el estado de Sonora, platiqué con algunos colegas de los maestros. Ellos también están reforzando, aparte de la televisión,
están los programas cargados en YouTube, pero también ellos están llevando esta educación en línea. Los maestros del estado de Sonora están trabajando muy, muy fuerte. Si no tienes acceso a televisión o no tienes acceso a los programas en línea, entonces ponte a escuchar el radio. Las cadenas de radio también están transmitiendo los programas educativos. Sí, hay cuadernillos elaborados, los cuales si no tienes el libro de texto, la televisión, no puedes accesar a YouTube o no tienes plataforma educativa, entonces puedes solicitar esos cuadernillos y te van a ser facilitados. Y para mí lo más importante que tú mencionaste la palabra resiliencia, para mí es importantísimo que realmente podamos como comunidad educativa analizar la situación que estamos viviendo. Repito, estamos en una situación extraordinaria donde hay medidas extraordinarias. Esto no es para siempre. Pero en este momento, hoy, en el aquí y en el ahora, podemos sacar provecho, podemos desarrollar ese nuevo perfil de ciudadano que queremos. Esta personalidad resiliente, y si quieres en el siguiente bloque te explico un poquito la visión que tengo para ello, porque eso se va a construir en casa, con los padres de familia, de la mano con los maestros, respetando lo que dice la autoridad de salud y, por supuesto, siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Educación. Es una combinación para no caer más de donde estamos y simple y sencillamente ahorita mantenernos. Muy bien, estamos hablando sobre esta nueva estrategia educativa frente a la pandemia, que es la educación a distancia, con 3 personas que conocen bien del tema. Regresamos un momento más para continuar abordando sobre el mismo. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Muy bien, estamos hablando sobre los retos que tenemos en educación en la pandemia. Nos ha movido a toda la sociedad nos ha implicado restricciones y nos ha invitado a adaptarnos a la nueva circunstancia y a ser resilientes. Tú planteabas al final del bloque anterior, Xóchitl, que necesitamos repensar, necesitamos darnos el espacio para ver el ahora, pero también empezar a ver el futuro. ¿A qué te refieres con eso, Xóchitl? Mira, me refiero a un análisis de una revisión, pero con una pausa entre revisar y la visión de ciudadano que queremos, ¿sí? Primero revisar en el sentido de analizar el papel que ha jugado y los límites que presenta actualmente nuestro programa de Educar para la Vida. ¿Estábamos o no preparados los mexicanos para enfrentar un reto como el que tenemos hoy? Para mí ha sido muy simbólico realmente de ver la agresión que ha tenido
la mayoría o muchos de los mexicanos el no seguir las indicaciones, como lo decía Mariel, de la Secretaría de Salud, el hacer caso omiso de las indicaciones. La mayoría de los mexicanos sí concluyó la primaria, ¿sí? Sí concluyó la educación básica, sí tienen los conocimientos básicos de lectura y de matemáticas, aunque estemos en el último nivel. Pero entonces, ¿qué pasa con la formación cívica, con la formación ciudadana? Para mí es realmente pensar cómo estamos formando para la vida a nuestros niños y a nuestros jóvenes. O sea, qué tanto los estamos llenando de esta rabia, de esta falta de solidaridad social, etcétera. Y por otra parte, yo sí pondría sobre la mesa la resiliencia desde el sentido de esto nos está tocando vivir, debemos de hacer lo más provechoso. Yo misma tengo un hijo de 14 años que me estoy teniendo que ajustar en mis rutinas, horarios, seguimiento. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Me afecta a mi rutina diaria? Por supuesto, ¿sí? Por supuesto que tenemos ahorita todos una agenda de trabajo, pero, a ver, debemos de estar dispuestos primero a explorar y a experimentar. ¿Por qué no? ¿Sí? Y esto implica tanto al estudiante, al maestro, como al padre de familia. Eso nos exige a todos. ¿Por qué no aprovechamos para que los estudiantes, nuestros hijos, se conviertan en estos estudiantes proactivos? Hablamos muchísimo del modelo aprender a aprender, que adquieran sus propias competencias. Pues sí, hoy es la oportunidad realmente de que el alumno se haga responsable de sus tiempos, de sus horarios, de sus tareas, a través de un coaching, digamos así, por parte de la escuela, a distancia, los padres de familia. Pero tenemos ya años planteando el modelo aprender a aprender. Esta es una oportunidad de realmente saber si estamos preparados para ese modelo hoy. Hacer los trabajos de forma reflexiva. ¿Por qué no? ¿Por qué no ayudamos a nuestros hijos que se vayan sintiendo seguros respecto a lo que están estudiando, seguros o seguras? Oye, es que el maestro no me explicó, no pasa nada. Lo puedes ver en YouTube 20 veces la clase, ¿sí? Puedes repasar las veces que tú quieras tu cuadernillo, no vas a tener examen hasta después. Este tipo de formación ahorita tiene esa flexibilidad. No va a ser para siempre, no es la mejor, pero es la que da seguridad para nuestra salud. Y es lo que hay, además. Y es lo que hay y nos garantiza que vamos a conservarnos con salud. Y como ya lo mencioné antes, hay muchos canales de ayuda. No podemos cerrarnos. Yo coincido con que, si bien es cierto, hay que ser proactivos. Antes de ser proactivos, yo pongo y propongo que seamos respetuosos de la autoridad, nos guste o no nos guste. Hay medidas de salud, hay medidas para permanecer en casa, hay recomendaciones y obligaciones, ¿sí?, que está proponiendo el Estado federal y el Estado de Sonora para poder garantizar el acceso a la educación a todos los niños y a todas las niñas. Y finalmente, también es una posibilidad de llevar a cabo este aprendizaje colaborativo. Con Cecilio muchísimas veces compartimos iniciativas a nivel nacional, el derecho de los padres de opinar y de trabajar por la educación de los hijos. Hoy es el momento. Hoy tenemos la educación en nuestras manos. Hoy la fuerza de los padres y la voz de los padres y el trabajo de los padres de la mano con el trabajo de los maestros es una realidad. Entonces hay que asumirlo. De esta forma, asumimos un reto de forma resiliente, por supuesto. La parte que nos toca, nos mantenemos seguros, se mantiene la calidad, ayudamos al Estado y vamos a ver qué sigue en el muy corto plazo. Cecilio dice que octubre, yo quisiera ver si en diciembre o en enero todavía nos vuelves a invitar, Marco, y seguramente vamos a tener ya evolución en todas las casas. Xochitl, compartiendo ahí ese tema que bien mencionas ahorita, te paso una buena nueva. Tú sabes muy bien que desde nosotros, desde las asociaciones civiles, propugnamos todo ese tipo de cuestiones y afortunadamente tenemos buen acercamiento aquí con el Congreso del Estado de Sonora a través de la Comisión de Educación. Vamos por buen camino por lo del PIN parental. Dentro de poco vas a tener buenas noticias. Cree lo que se está haciendo.
la presión que hemos hecho todos, precisamente con eso que estás mencionando, de buscar la cuestión integral sobre nuestras hijas e hijos y que participen los maestros, se nos va a dar, pero ahí sí vamos a tener el peso más los padres y madres de familia, lo que estamos buscando, pues, que pues obviamente nosotros somos los responsables, a fin de cuentas. Quizás ya ves que yo soy medio parco muchas veces en 2 o 3 foros que hemos coincidido, pero siempre lo he comentado, que muchas de las actitudes de nuestros hijos, mucha de la cuestión de la formación cívica y ética es en nuestros hogares. Nada más que a través de esta ciudadanización que ha habido a lo largo de los tiempos, desafortunadamente nosotros mismos como padres y madres de familia le restamos mucha autoridad a nuestros maestros y a nuestras maestras, y ahí es donde ha habido la falla esa muy grande. ¿Por qué? Porque antes había, si tú quieres, si bien es cierto, eran otros modos de vida donde nada más el padre trabajaba y la mamá no, y tenía mayor oportunidad de la crianza con los hijos, y cuando en aquel tiempo decían, uno como niño llegaba con la mamá y le decía, mamá, me llamó la atención el maestro, qué bueno, algo hiciste mal. Y ahora cambió completamente todo eso, y ahora llega un hijo de nosotros y nos dice, oye, papá, me llamó la atención el maestro, pero ¿qué te dijo este tranquilo? Y todos los adjetivos calificativos ahí muy feos. Y ya no es igual, pues desde ahí se empezaron a perder muchas cosas y desafortunadamente se fueron, todo lo bueno que llevábamos construido se empezó a dilapidar. Y yo entiendo muchas veces al magisterio porque, pues, ¿quién de ellos quiere tener problemas con nosotros? Pues nadie. Entonces empiezan ellos a bajar la guardia, ya no nos ayudan como antes para la formación de nuestros hijos, que era algo sumamente básico. Pero bueno, marco la pauta ahí para que proseguir con el programa, Marco, porque ya ves que esto no tiene fin, ¿eh? Pero algo muy interesante, Mariel, es lo que están platicando. Se está movilizando la educación. Hacía tiempo que no teníamos esa arena, ¿no? Sí, mira, ahorita escuchando tanto a Cecilio como a Xochitl, y coincido completamente con lo que están ellos aportando. Yo te digo, tuvimos la oportunidad de trabajar todo el verano, que fue todo junio, julio y principios de agosto, con profesores de educación básica y profesoras de Caborca, Santana, Obregón, Hermosillo, etcétera, y hacíamos estas pequeñas prácticas de trabajo cualitativo en el campo. O sea, ¿cómo vamos a hacer cuando la persona o el estudiante, vamos a llamarlo así, no tiene el recurso? ¿Sí? ¿Cómo nosotros vamos a empezar a generar, mediante qué estrategias, actividades o acciones, el recurso? Entonces, yo lo que les puedo decir es que el magisterio, el servicio, es sumamente noble, es sumamente noble, y es el momento, ¿sí? No nomás de demostrar esa nobleza que se tiene, y con esa nobleza me refiero a los principios de ética, a esta flexibilidad que se tiene que tener en el perfil docente, porque no debemos olvidar que son empleados y empleadas al servicio del Estado que dijeron tener un perfil al ingresar a trabajar en donde se requería no solamente esta parte ética, sino la flexibilidad, la solidaridad con respecto a situaciones inesperadas que pudieran pasar en nuestra nación, ¿sí? Entonces, esta situación que estamos viviendo ahora no solo es inesperada, sino que es, como en términos psicológicos se llaman, es una situación que requiere aceptación radical. ¿Qué es la aceptación radical? ¿Qué vamos a hacer con lo que podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer con el ahora que estamos viviendo? No hay mucho tiempo para pensar qué es lo que se va a hacer, porque además, si es cierto, esta pandemia, si bien no tiene fecha de término, sabemos que esperemos que no es para siempre, que estamos hablando tal vez de 6 meses más, 4 o 5 meses más, y que tenemos que generar acciones inmediatas, ¿sí? Para actuar, tanto del docente como para las instituciones y los padres de familia. Yo lo que más recomiendo en este sentido, del otro lado de los padres de familia, es cómo falta o se ha faltado que los padres de familia los acerquen más a visitar estos portales, por ejemplo, del Aprende en Casa 2, ¿sí? Que es
es un trabajazo el que se aventaron. Está esta parte de valores, esta parte de actividades. Hay incluso una parte en el portal donde los niños y las niñas y los jóvenes pueden hacer su horario, ¿sí? Con todos los recursos que ahí pueden aprovechar, desde jugar, desde aprender un idioma, desde participar jugando con videojuegos, recursos de enseñanza. O sea, no solamente es esta parte académica o de aprendizaje, sino también es la parte lúdica y de recreación un poco pues más positiva, ¿verdad? Que yo les he dicho estos días, en las últimas participaciones que he tenido, mínimo, lo que vamos a hacer es ocupar a nuestros menores en algo positivo, estando en casa, ya que tienen 5 meses, y si no tienen un padre o madre de familia que los incite a hacer actividades positivas para ellos y de formación humana, por lo menos con ese tipo de programas es lo mínimo que vamos a lograr. Máxima, que aprendan todos los contenidos, claro, porque eso sería ya en condiciones óptimas que aprendan todos los contenidos. Entonces, para cerrar mi participación, yo sí te quiero decir que el Laboratorio de Comunicación y Servicios Educativos de la Universidad de Sonora empezaremos este lunes por las tardes con grupos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria a darles asesorías, tutorías y apoyo en tareas de manera gratuita a todos los padres y madres de familia que se nos acerquen. Ya está circulando a través de nuestras redes, grupos de WhatsApp de padres de familia de todo el estado, para que se inscriban, ¿sí? Y vamos a atender a sus hijos e hijas. Y fíjate, no les vamos a generar otro cuadernillo, ni otra tarea, ni otro formato, ni otro documento que imprimir. Vamos a trabajar con las herramientas que nos da el Aprende en Casa, ¿sí? Y yo te lo aseguro que muchos padres de familia que han estado por el yugo estos días van a decir, oye, qué buenas actividades, ¿quién lo planeó? La Unison. La Unison lo que quiere es acercar, ¿sí? Lo que ya está dado por el Estado y que se eficienticen el uso de esos recursos, ¿no? Y que los conozcan y que están ahí y que son gratuitos. Como decía Xochitl hace un momento, no nos podemos quejar en cuanto a la vía. Oye, tenemos el YouTube, tenemos la página, tenemos los cuadernillos, y yo no lo apostaría porque sería muy arriesgado, pero yo te garantizo que de los profesores que yo estuve formando, que eran aproximadamente 200 profesores del estado, este verano, no van a dejar a un solo estudiante sin capacitación. No van a dejar a un solo estudiante fuera. Van a determinar de aquí al 11 de septiembre, como dice el programa estatal y el programa nacional, qué casos no cuentan con televisión o no tienen señal, ¿sí? Porque no todo es la televisión abierta. Hay zonas, hay ranchos, ejidos que funciona más el Sky o televisión por cable y no lo pueden pagar. Entonces, por eso se están haciendo estos programas para que estas iniciativas privadas pues cobren menos. Entonces, claro, van a empezar a detectar qué estudiantes no están comunicándose, no están participando y van a ir a la búsqueda de estas personas. Pero ya no son 30, ya van a ser 2 o 3 por aula. Yo estimo que así podría quedar. Muy bien. Estamos hablando sobre nuevos... vamos a terminar parte y retomamos los temas para el cierre. Estamos hablando sobre la educación, esta nueva condición que nos impuso la pandemia, y estamos haciendo una reflexión. Creo que también hay áreas de oportunidad que vale la pena destacar. Regresamos en un momento más con ustedes. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo!
te quiero invitar a un remolino de cuentos. Todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Estamos hablando sobre el tema de la educación en tiempos de pandemia. Tú querías hacer algunas precisiones, ¿no, Cecilio? Así es, nada más ahí de lo que estaba comentando Mariel y dentro de los parámetros y datos que ella estaba dándonos ahorita de su experiencia. Yo creo que de marzo a ahorita ya cambió el uso del Internet aquí en el estado. Yo le puedo asegurar que debe de andar un porcentaje mucho más elevado que se está utilizando dada la pandemia. Cambiaron completamente porque en la retroalimentación que tenemos con muchos padres y madres de familia, la mayoría están utilizando afortunadamente la tecnología para la cuestión educativa. Esa es una buena noticia, ¿no? Claro que sí. Y la otra es, ahorita que mencionaba ella, vuelvo a la misma cuestión, ¿no? Ahorita, con la participación, de acuerdo a cómo está ahorita, hay otro número que también cambió. El padre de familia y la madre de familia, ya sea padre o sea madre, está mucho más pendiente ahorita de lo que está ocurriendo con sus hijos al interior del hogar por la supervisión que tienen que ejecutar. Y ya para adelantarme, si tú quieres, a la siguiente pregunta, esto nos va a ayudar bastante, porque el día que ya regresemos a la etapa presencial, vamos a estar tan acostumbrados el padre y la madre de familia de acercarnos con el maestro, de decirle, maestro, ¿cómo vamos? Se va a quedar, va a sentar un buen precedente. Esta cuestión extraordinaria que traemos ahorita de la educación a distancia, pero estamos fomentando mucho la comunicación, porque no me va a dejar mentir Mariel que en muchos lugares, incluso en zonas rurales, hay muchos directores que tienen la escuelita, la tienen bien cerrada y no nos dejan participar a los padres de familia, porque se dan muchos casos. Afortunadamente ya son los menos, pero eso está fomentando ahorita mucha participación, mucho acercamiento. Se van a empezar a ver cosas, Dios mediante, yo soy muy optimista en ese sentido, que van a empezar a hacerse obras, van a empezar a hacerse cuestiones, porque va a haber mucha participación del padre y la madre de familia con nuestro magisterio. Así es. Xochitl, qué identificas tú de positivo en este cambio abrupto, esta emergencia, este proceso extraordinario que deberíamos de conservar a este profundo de tener una mejor educación? Definitivamente veo que debemos de conservar la flexibilidad para poder mirar contextos y posibilidades de distinta óptica, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos permite participar. Yo por muchísimos años defendí la participación de los padres de familia, la calidad educativa, etcétera. Hoy yo tomo como algo positivo el que tenemos la posibilidad de tener la educación en casa. Repito y siempre lo voy a decir, siendo muy respetuosos de la autoridad educativa, de la autoridad de salud, pero tenemos la posibilidad de mirar más allá de los aprendizajes y el currículum. Muchísimo más allá. Podemos mirar y embonarnos realmente con nuestros hijos, mejorar la comunicación con ellos, involucrarnos en su educación, participar activamente. Para mí, si lo veo de una forma proactiva y positiva, esto es un regalo. Y yo pienso que también es un regalo que se ha tenido los maestros de poderse capacitar. Yo también estoy en contacto con muchísimos maestros, sé que se han estado formando, no todos ellos tenían acceso ni a la tecnología, ni a la educación, ni estaban preparados, pero sé que han estado trabajando incansablemente y que definitivamente la educación no va a volver a ser igual. Así regresemos al aula, así tengamos que permanecer en casa, esto ya cambió. Esto ya cambió para siempre y es un parteaguas. En ese sentido,
yo quiero ya nomás cerrar con una reflexión para Sonora, porque si bien es cierto, esta situación es mundial, esta situación aqueja a todo México, yo estoy plenamente convencida de que en Sonora tenemos la fuerza, tenemos la capacidad para cohesionarnos a favor de los niños, de los jóvenes de aquí del estado de Sonora. Unidos los maestros, la autoridad, los padres de familia. A mí me ha llamado muchísimo la atención y estoy muy contenta, la verdad, de estar aquí en Sonora, de tener a los maestros que tenemos, de tener a las escuelas que tenemos, de tener la autoridad que tenemos, que ha facilitado absolutamente todos los medios para que todos los niños tengan acceso a esta educación. Yo solamente recomendaría quizás sí ampliar los canales de comunicación. Sí considero, pese a que han mejorado los números, que sí andan o andamos o anduvimos muchos padres de familia muy perdidos porque no sabíamos por dónde nos teníamos que ir. No sabíamos si era por radio, por televisión, por YouTube, por plataforma, cómo iban a ser las inscripciones. Esto que menciona Mariela ahorita de esa información que hay en los portales para armar las clases, no lo sabemos. Considero es eso. Y una cosa más es que no debemos desvincular esta parte académica con la formación, asumir la parte de la formación de este perfil de hijo, de ciudadano que queremos, pero a mí me preocupa muchísimo la parte de la salud. Ahora están sentados los niños cuando deciden si ven caricaturas o están acudiendo a la escuela y están horas y horas y horas sentados en casa. Entonces, considero que es muy importante que los padres de familia o la asociación de padres o la escuela haga ciertas recomendaciones a los padres de familia de cómo se deben de organizar o cómo nos debemos de organizar, porque esto va a derivar también en otros problemas, ¿sí? El tema de salud es delicado ahorita, son muchas horas las que están los niños viendo la televisión, por decir así, o sentados solamente, y no hay todavía la capacidad de discernir esa problemática que nos va a rebotar muy pronto también. Mariel, ¿cómo ves los temas? ¿Qué podemos aprovechar y conservar de cara a este objetivo de mejorar la calidad? Sobre lo que comentaba Xochitl, de que no va a ser igual, la educación ya no va a volver a ser igual, y espero que sea para algo favorable, ¿verdad? Igual que ella que espera que sea para algo favorable. Y espero también que las familias tampoco seamos ya las mismas familias, ¿sí? Porque quedamos en evidencia, el núcleo familiar quedó en evidencia. Recuérdense cuando recién empezó esto, qué cantidad de memes salían haciendo alusión a cómo que me estás regresando los hijos a la casa, cómo que yo les tengo que enseñar, cómo que yo los tengo que educar. Incluso, aunque vayan a escuelas particulares, ya ni pagando te atendían a los hijos, o sea, los hijos eran para ti, ¿no? Y bueno, entraron ahí otros asuntos de género que tenían que ver con esta sobrecarga de las madres de familia en cuanto al trabajo que ellas ya ejecutaban, más la maternidad, más la educación de los hijos. ¿Por qué? Porque el Estado, ¿qué hizo? Daba permisos a las madres de familia de quedarse en casa con sus hijos para colaborar con ellos en la escuela y no así con los varones. Ahí también es una cuestión de género que yo pienso que se tiene que atender. Lo otro es, en la cuestión familiar, yo los invito a gestionar, a hacer un mejor uso del tiempo en familia, que sí se dedique esta parte a lo educativo, que se busquen alternativas como esta que nosotros estamos ofreciendo, las instituciones que Cecilio mencionaba. Lo otro también es que las familias que estemos a cargo, por ejemplo, en mi caso que yo soy maestra, ¿no? No podría yo generar incertidumbre a otra familia, ¿no? Entonces, las personas que estamos sensibilizadas con respecto a esto que está pasando, lo que tendríamos que hacer es generar certidumbre en otras familias de cómo mejorar no solamente el entorno académico, sino el entorno familiar. No echarle más leña al fuego, porque eso se ha dado mucho, y se ha dado mucho con los medios de comunicación. Ya los últimos consejos que nosotros dábamos era: descansen de las redes sociales un momento, hagan un alto, ¿sí? Como decía una psicóloga sonorense, Olga González, en su libro Detox Digital, ¿no? Cerrar todo para poder enfrentar esta realidad de manera consciente, porque estamos viviendo de una manera, una vida inconsciente, tanto virtualizada, más virtualizada que real. Lo otro es
Como las familias también es importante, vamos a empezar a trabajar en este regreso, que yo le llamaba, bueno, dar más certidumbre a los niños, niñas y jóvenes sobre el regreso, porque está este síndrome, el síndrome Cabaña, que se le llama, que es, ya tienes que regresar a todo lo que yo te he dicho que tal vez es malo. Bueno, no en todas las familias sucedió así, pero en muchas sí sucedió así, ¿no? Que estás aquí en tu casa resguardando tu vida. Entonces, ¿cómo en familia vamos a trabajar en este regreso? No solamente a las clases, sino a la vida cotidiana, a la cotidianidad. Esa es una cosa. Con respecto a la calidad educativa, yo espero espero que así sea, todos estos números de PISA y de pruebas internacionales, exámenes, evaluaciones internacionales, tendrían que hacer una pausa junto con el mundo, porque no se vale, ¿no? Estamos pausados. Yo pienso que sí, las evaluaciones que van a surgir son cómo queda o qué de tan devastador puede ser en cuanto a la enseñanza-aprendizaje, el haber vivido una pandemia y el haber tenido que generar acciones inmediatas para poder trabajar de otra manera y no por la vertiente que sería México salió peor en las evaluaciones. Más que evaluación necesitamos una reflexión, ¿no? Ajá, sí, claro, sí. Muy bien. Pues yo les quiero agradecer. La verdad que el tema da para mucho y si me lo permiten los vamos a volver a convocar porque creo que es un tema apasionante y vital, estratégico para el futuro de nuestro país y para el bienestar de nuestras familias, porque no hay objetivo mayor para un padre de familia que su hijo salga adelante. Mariel, muchas gracias. Xochitl, muchas gracias. Gracias por la invitación. Cecilio, gracias. Y felicidades a las tres, porque además del conocimiento que tienen, sé que son muy activas ayudando a otros. Y eso es lo que necesitamos en este momento. Necesitamos que resurja la solidaridad, ayudarnos unos con otros. Solamente juntos podemos salir adelante, no solamente en la pandemia. Debería quedarse eso ya como una cultura suficientemente arraigada entre todos. Juntos podemos salir adelante si nos los proponemos, solamente. No hay otra alternativa. Pues muchas gracias y aquí los esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias, Marco. Gracias. Gracias a ustedes.